Walter von Seydlitz-Kurzbach fue un general alemán que comandó el 51 Cuerpo de Ejército durante la batalla de Stalingrado. Ganó fama cuando, tras ser tomado prisionero por los soviéticos, incitó abiertamente a un levantamiento antinacional socialista a oficiales y generales del ejército alemán. Razón por la cual fue parte de uno de los principales promotores de la creación de la Liga de Oficiales Alemanes, quien posteriormente se unió al Comité Nacional para una Alemania Libre, una organización antinazi formada por comunistas y prisioneros alemanes. Walter von Seydlitz-Kurzbach nació el 22 de agosto de 1888, en la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Era hijo del teniente general Alexander von Seydlitz-Kurzbach. Provenía de una familia aristocrática prusiana, de tradición militar. Era descendiente directo del famoso general de caballería, Friedrich Wilhelm von Seydlitz. Walter von Seydlitz-Kurzbach, al salir de la escuela, se unió al ejército prusiano como alférez, el 18 de septiembre de 1908. Se unió al segundo regimiento de artillería de campaña, y tiempo después, se convirtió en teniente, en enero de 1910. Con este rango, participó en la Primera Guerra Mundial. El 19 de septiembre de 1914, recibió la Cruz de Hierro de segunda clase, y 4 meses después, fue ascendido a primer teniente. El 21 de octubre de 1915, recibió la Cruz de Hierro de primera clase, y el 18 de abril de 1917, ascendió a capitán. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se unió a la Reichswehr, y fue destinado como ayudante de regimiento de artillería. Posteriormente, Seydlitz-Kurzbach trabajó como ayudante de regimiento en la ciudad de Schwerin. En enero de 1926, recibió su primer mando, al ser nombrado jefe de batería. 4 años después, fue trasladado a Berlín, para trabajar en el Ministerio de Defensa. Durante su estadía, fue ascendido a mayor, el 1 de abril de 1930. En abril de 1933, fue trasladado a la ciudad de Verden, para asumir el mando del 4º Batallón, del 6º Regimiento de Artillería. Después de un año, Seydlitz-Kurzbach fue ascendido a teniente coronel, el 1 de abril de 1934. Al año siguiente, en Verden, se creó el 22 Regimiento de Artillería, y fue nombrado comandante del 1er Batallón. El 1 de marzo de 1936, Seydlitz-Kurzbach fue ascendido a coronel. Meses después, el 6 de octubre de 1936, fue nombrado comandante oficial del 22 Regimiento de Artillería en Verden. Permaneció al mando de su regimiento durante los siguientes años. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, Seydlitz-Kurzbach aún estaba bajo el mando de su 22 Regimiento de Artillería. Este regimiento, perteneciente a la 22 División de Infantería, se posicionó en la frontera occidental, por lo que no participó en la campaña de Polonia. A finales de septiembre de 1939, dejó el mando de su regimiento, y fue nombrado comandante de artillería en Potsdam. El 1 de diciembre de 1939, Seydlitz-Kurzbach ascendió a mayor general. Posteriormente, dejó su puesto de mando, y fue nombrado comandante de la 12ª División de Infantería, el 10 de marzo de 1940. Al mando de esta división, participó en la invasión a Francia en mayo de 1940. Rápidamente, le concedieron ambos broches para sus 2 cruces de hierro. La división combatió en Luxemburgo, en el Somme, en Maubeuge, y en la ciudad de Nantes. Tras la campaña, la 12ª División, con fines de ocupación, permaneció estacionada en la región hasta mayo de 1941. Por los éxitos obtenidos al mando de su división, Seydlitz-Kurzbach fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, el 15 de agosto de 1940. Al año siguiente, en mayo de 1941, la 12ª División de Infantería recibió la orden de trasladarse a Prusia Oriental. El 22 de junio de 1941, inicia la Operación Barbarroja, con la invasión a la Unión Soviética. Seydlitz-Kurzbach, aún al mando de la 12ª División, participó en la invasión, como parte del 16º Ejército, del Grupo de Ejércitos Norte.
Durante los meses siguientes, las tropas de Seydlys Kurzbach avanzaron por Lituania y Letonia. Para octubre de 1941, la 12ª División de Infantería, como parte del segundo cuerpo de ejército, llegaron a las afueras de Demiansk, al sur del lago Ilmen. El 1 de diciembre de 1941, Seydlys Kurzbach fue ascendido a teniente general. Por su liderazgo durante los últimos 4 meses, el 31 de diciembre de 1941, fue condecorado con las hojas de roble para su cruz de caballero. Al día siguiente, renunció al mando de su división, y fue enviado a la reserva de oficiales. Después de semanas de lucha, a fines de febrero de 1942, parte del 16º Ejército, habían quedado cercadas en la conocida bolsa de Demiansk. A principios de marzo, a Seydlys Kurzbach se le ordenó la difícil tarea de liberar a las tropas cercadas, desde el exterior de la bolsa, en la que estaban atrapados casi 100.000 hombres. Rápidamente, formó un cuerpo de rescate de varias unidades, por lo que se denominó Grupo Seydlys. El 21 de marzo de 1942, inicia la Operación Brückenschlag, el rescate de las tropas rodeadas en la bolsa de Demiansk. Ese día, Seydlys Kurzbach avanzó con sus tropas, e intentaron abrir la bolsa. Finalmente, después de un mes, el 21 de abril, se restableció con éxito las comunicaciones terrestres con las tropas rodeadas. Permaneció al mando de este grupo, hasta el 8 de mayo de 1942, cuando fue enviado al sur, para asumir el mando del 51 Cuerpo de Ejército, del Sexto Ejército Alemán. En ese entonces, este ejército se encontraba a las afueras de Kharkov. El 1 de junio de 1942, Seydlys Kurzbach fue ascendido a general de artillería. El Sexto Ejército Alemán estaba bajo el mando del general Friedrich Paulus, de quien Seydlys Kurzbach quedó subordinado. Durante las semanas siguientes, las tropas del Sexto Ejército avanzaron por el sur de Ucrania. El 28 de junio de 1942, inicia la Operación Azul, y el Sexto Ejército fue elegido para avanzar en dirección al Volga, con el objetivo de tomar la ciudad de Stalingrado. Para agosto, iniciaron las luchas en los suburbios de la ciudad. El 23 de noviembre de 1942, las pinzas soviéticas se unieron, y cercaron a más de 250.000 hombres del Sexto Ejército. Ese mismo día, Seydlys Kurzbach, sin autorización, retiró algunas tropas del frente norte de la bolsa. El jefe de Estado Mayor del Sexto Ejército, el general Arthur Schmidt, exigió que se le relevara de sus funciones, y que se le sometiera a juicio militar. Sin embargo, debido a la situación, Paulus terminó aprobando las órdenes de Seydlys Kurzbach, por lo que permaneció al mando de su cuerpo de ejército. 2 días después, Seydlys Kurzbach presentó un memorándum, cuyo contenido reflejaba que el ejército estaba condenado si no se rebelaba. Ese mismo día, toda la parte norte de la bolsa de Stalingrado quedó bajo su control. Entre los generales dentro del cerco, nadie exigió escapar de la bolsa con tanto énfasis como Seydlys Kurzbach, incluso en contra de las órdenes de Hitler de resistir. Finalmente, el 31 de enero de 1943, con el colapso del Sexto Ejército, fue hecho prisionero de guerra por los soviéticos, junto con otros generales alemanes. Debido a que durante su cautiverio, Seydlys Kurzbach declaraba a sus interrogadores una postura opuesta al nazismo, fue convocado por el Comando Supremo del Ejército Rojo, para que tratara de convencer a otros generales alemanes sobre el proyecto de reunir un grupo de oficiales apresados, para unirse y alzarse contra Hitler. Algunos, como los generales von Daniels, von Drever y Schlomer, incluso al propio Paulus, fueron convencidos por Seydlys Kurzbach para formar un núcleo de resistencia antinacional socialista. Entre el 11 y 12 de septiembre de 1943, Seydlys Kurzbach fue uno de los principales promotores en la fundación de la Liga de Oficiales Alemanes, un grupo de oficiales alemanes de alto rango,
que tenían como finalidad derrocar a Hitler, con la creación de un ejército antinacional socialista. Esta organización se creó en el campo de prisioneros de Lunjovo, cerca de Moscú. Por su liderazgo y mayor participación, Seidlitz Kurzbach fue nombrado presidente de esta organización. 10 de los 24 generales capturados en Stalingrado se unieron a la organización, incluidos el propio Paulus. 2 meses después de su fundación, la Liga de Oficiales Alemanes se unió al Comité Nacional para una Alemania Libre, una asociación más grande, formada por prisioneros de guerra y comunistas alemanes exiliados, que también buscaban generar una revuelta militar antinazi. Pese al inicial entusiasmo de Seidlitz, fracasó su iniciativa de formar un ejército alemán con los prisioneros alemanes, pues los jefes soviéticos no la aceptaron. También falló en su intento de convocar a más oficiales de alta graduación, siendo inclusive rechazadas sus propuestas por muchos de ellos. Seidlitz Kurzbach, inclusive, propuso al mando supremo soviético reunir un grupo de soldados alemanes para lanzarlos en paracaídas sobre Alemania e iniciar allí una guerrilla de partisanos, pero también esta idea fue descartada como impracticable. Había mucha desconfianza por parte de los altos mandos soviéticos sobre la idea de rearmar prisioneros alemanes. Seidlitz Kurzbach, mediante mensajes radiofónicos enviados desde Moscú, hizo un llamamiento a las tropas alemanas con propaganda antinazi, e incitándolos a bajar las armas y a finalizar la guerra. Además, envió cartas a otros generales alemanes, impulsándolos a derrocar a Hitler y a que se unieran a la causa. El 30 de enero de 1944, Seidlitz Kurzbach pronunció el siguiente discurso: el sexto ejército pereció en Stalingrado, porque siguiendo las órdenes de Hitler, continuó una resistencia militarmente insensata, en una situación desesperada. Cientos de miles de camaradas, que eran queridos y preciosos para nosotros, fueron sacrificados. No es deshonroso, sino una cuestión de preservar a nuestro pueblo si se niegan a continuar la guerra. No confíes en promesas vacías. Cumplimos el legado de los camaradas caídos de Stalingrado, cuando les mostramos el camino hacia la salvación y la vida. Nosotros, los supervivientes de Stalingrado, hemos recorrido este camino antes que vosotros. Síguenos para la salvación y preservación de nuestro pueblo. Por todos estos motivos, en un tribunal militar, Seidlitz Kurzbach fue condenado a muerte en ausencia por alta traición. Sus familiares también fueron perseguidos por la Gestapo, y fueron expulsados de cargos oficiales por orden de Hitler. Su esposa se vio obligada a divorciarse de él. Además, la cruz de caballero que se le había sido concedido, se le fue revocado. Muchos generales del ejército alemán rechazaron y condenaron su accionar. Luego de la Operación Valquiria del 20 de julio de 1944, en el cual no participaron miembros de la Liga de Oficiales, los soviéticos consideraron inútil la organización. Por lo tanto se volvió a encarcelar a Seidlitz Kurzbach durante el resto de la guerra. La función de propaganda quedó confiada entonces al Comité Nacional por una Alemania Libre. Tras el fin de la guerra en mayo de 1945, Seidlitz Kurzbach no quiso cooperar con la ocupación soviética de Alemania, por lo que en 1949 fue sentenciado por crímenes de guerra. Finalmente, y después de varios juicios, y de sufrir nuevas penas, es liberado por los soviéticos en 1956. Seidlitz Kurzbach regresó a Alemania tras casi 14 años de ausencia, y se instaló en Bremen, donde intentó recuperar sus propiedades, y que se le restituyera su rango, y que se le reconociera la pensión vitalicia que le correspondía como general. Sin embargo, no consiguió estos dos últimos propósitos. Apenas consiguió que en 1956, el gobierno de Alemania Occidental anulara las condenas que se le había impuesto el Tercer Reich. Sin poder recuperar su rango militar, e ignorado por completo por sus antiguos camaradas, Walter von Seidlitz Kurzbach murió en Bremen, a los 87 años de edad, el 28 de abril de 1976.